bien cómo se hace. Ajá, ven, ahora primero lo paso así. Ven cómo queda súper cubierto. Ay, Dios, me veo rarísima. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y hoy les voy a estar mostrando cómo me pinto las cejas. Por eso los tengo aquí tan cerquita, porque quiero que vean bien cómo es que logro mantener unas cejas que estén acorde con el color de mi cabello. No como están ahorita están terribles, están súper oscuras, pero me pinto el cabello de un color tan claro que no se ve bien. Hay algo aquí que no tiene concordancia y les voy a mostrar cuál es el truquito, cómo me las pinto, porque sí, me las pinto yo misma. Entonces les voy a estar mostrando todo eso paso por paso en este video. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero bueno, Maína, no le demos más vueltas a este asunto. Vamos a comenzar con la parte interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Ok, les cuento, yo me pinto el cabello con un tinte súper aclarante, el 1281 de Cold Stone Perfect. Se los voy a dejar abajo en la caja de descripción por si acaso tienen alguna duda. Y las cejas no me las pinto de ese mismo tinte. Antes lo hacía, pero me daba cuenta que me irritaba la ceja. O sea, un tinte súper aclarante o los tintes que son diseñados para el cabello, los normales, son muy fuertes para esta zona y para estos pelitos. Entonces sí me estaba dando cuenta que a veces se me caían unos pelitos y dije, no, me voy a quedar pelona, o sea, me voy a quedar sin cejas si sigo agregándole ese tinte tan fuerte a mis cejas. Entonces, buscando y buscando, conseguí este tinte, porque la henna de verdad me gusta, pero dura muy poco tiempo. Y además no hay una que sea tan rubia, porque ya lo he intentado, todas me quedan, los vellos me quedan muy oscuros. Entonces con esta, que es este que tengo por aquí, este es de Clairol, esto de verdad, o sea, yo lo conseguí en CVS. Simplemente me puse un día a buscar tinte por tinte y este me llamó la atención porque dice que es completamente natural. Es vegano, es súper, o sea, como que lo más natural entre todos los tintes. Tiene aloe vera, tiene aceite de coco, no tiene amoníacos. De hecho, ni siquiera se utiliza la mezcla con peróxido, sino que es como un revelador especial. Lo utilizo en una altura 9. Miren lo rubio que lo utilizo. Por supuesto, a mí no me va a quedar las cejas de este color. Siempre hay que tratar de buscar un tono que esté muy por encima, unos 3-4 tonos por encima de lo que tú lo quieres. Por ejemplo, a mí me gusta que las cejas me queden en un tono marroncito clarito, no que se vean tan negras como las tengo ahorita. La intención de aplicarse este tipo de tinte es para que quite un poquito, remueva un poco ese negro tan agresivo que tenemos en la ceja y pues no se vea tan feo en contraste con el color de nuestro cabello. Y el color que me da en las cejas es espectacular. Ya van a ver cómo me queda. Trae este que es el revelador del color. Trae también como un acondicionador, pero ese sí lo tengo en el baño. Y este que es el color como tal. Entonces dice que se use 1-1, que vendría siendo por la misma cantidad de tinte, la misma cantidad de revelador. Pero por supuesto no nos los vamos a pintar igual a como si estuviera pintando el cabello. Voy a hacer una mezcla muchísimo más pequeña y también la vamos a dejar un tiempo distinto. Entonces lo que voy a hacer, voy a agarrar un envase, cualquier envase que tengas, y voy a agregar un poquito, porque es para mis cejas, miren, esta cantidad, y más o menos al ojo voy a medir que sea exactamente la misma cantidad de este revelador, que es sin amoníaco. Ay, creo que me pasé. Que sea más o menos la misma cantidad. Y voy a agarrar un algodoncito de estos que son para los oídos y voy a mezclar porque es muy poquitico. Miren lo que mezclé. O sea, voy a mezclar muy poquito. Miren la cantidad que estoy mezclando. Es literalmente un poquititititito. Ahorita, después de que me aplique el tinte, que ustedes vean el color que me va a quedar, que es súper lindo, muy acorde con el color del cabello, les muestro cómo me las pinto para que me duren por lo menos 2 días. Un maquillaje que utilizo que me duran las cejas muchísimo más tiempo y así no me las tengo que estar como que retocando a cada rato las cejas. Ok, y aquí está listísima mi mezcla. Miren, queda como una cremita. De hecho, el olor no es para nada fuerte.
Ojo, no tiene que ser exactamente esta misma marca. En sus países, en su ciudad, vayan a una farmacia y revisen tinte por tinte, que sea el que no tenga amoníaco, el que sea lo más limpio posible para que no le haga daño a los pelitos de tu ceja. Ok, entonces me lo voy a comenzar a agregar. Yo aquí no tengo maquillaje, o sea, tengo maquillaje alrededor, obviamente, pero no tengo las cejas maquilladas. Entonces voy a proceder a aplicar. Vamos a aplicar con este mismo algodoncito con el que mezclé. Yo voy a ir dando toquecitos y colocándolo en mis cejas. Primero yo lo que hago es que como que las lleno todas bien, pero para que me agarre bien el color yo no lo puedo dejar así, porque si no, no me va a agarrar. Ya lo he probado y pues no, para que ustedes no pasen por eso, porque ya me pasó que duré como 20 minutos con el tinte y no me agarró. Hay que dejar como bastante, entonces yo aquí lo que ya voy haciendo es como colocando mucho, así como quedó aquí, que quede todo bien cubierto, así con la mezcla, pero mucho. Si se salen de la ceja no pasa nada, no se van a manchar, no se van a irritar, porque esto es un tipo de tinte muy suavecito. Y yo la verdad utilizo esto solo cuando me pinto el cabello. Como yo me pinto el cabello como una vez al mes, cada vez que me retoco mi raíz, automáticamente retoco también mis cejas. Lo que pasa es que no lo hice en el mismo momento para poderles mostrar aquí en el video bien cómo se hace. Ajá, ven, ahora primero lo paso así. Ven cómo queda súper cubierto. Ay, Dios, me veo rarísima. Ay, Dios, las cejas son el marco de los ojos. Yo cada vez que me voy a ir a sacar las cejas, yo me las depilo. Cada vez que me voy a ir a depilar las cejas en el salón, o sea, yo salgo y siento como que salgo maquillada ya. O sea, no estoy maquillada, pero me siento como maquillada cada vez que salgo de sacarme las cejas. Es como que me siento la cara limpia. ¿A ustedes no les pasa? Cuando me saco las cejas y el bozo, yo me siento, yo digo, volví. Ok, y ahora sí, ya que tengo mis cejas bien cubiertas con el tinte, voy a colocar un cronómetro con 20 minutos. 20 minutos aproximadamente, porque como es un tinte sin amoníaco, no te agarra de la misma manera como si fuera un tinte normal. Y ya lo he probado, a los 20 minutos es que está listo. Antes de eso todavía no. Entonces voy a poner aquí mi cronómetro en 20 minutos y comenzamos. Ok, ya pasaron mis 20 minutos y miren cómo se puso el tinte. Se pone como más oscuro, pero no se preocupen que eso no se va a manchar. Me lo voy a quitar aquí con ustedes para que vean cómo me queda el color. Voy a usar unas toallitas húmedas para quitármelas aquí. Vamos a acercar, ya va. Van a ver a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Miren qué bello el color. Ven que me quedan perfectas con 20 minutos exactos. Ya va, para quitármela bien. Miren el color. Voy a lavármelas bien. Yo lo que hago para lavármelas es que me agrego agua, un poquitico de jabón y agrego luego un poquito de acondicionador como para que se suavice. Sí, acondicionador como el del cabello, me lo agrego en la ceja. Ya vuelvo, voy rapidito al baño a agregarme un poquito de agua y acondicionador y ahorita les muestro para que vean bien cómo queda el color. Ok, ahora sí, miren cómo queda de lindo el color. O sea, es como un marroncito y el color, el tono es perfecto porque no es ni muy naranja ni muy amarillo. Se ve como un castaño claro que va súper acorde con el cabello. Miren, si yo me suelto el cabello, miren cómo se ve. Así sin maquillarse. Ahora, ¿cómo me las maquillo para que me duren aproximadamente 2 días para no estar a cada rato retocando y quede todavía las cejas pero perfectas? Ya van a ver cómo va a quedar. Utilizo que es una pomada de Studio Tattoo de Maybelline. Es esta que está por aquí. Esta pomada precisamente lo que hace es que dura como aproximadamente por 2 días. Está diseñada para eso. De hecho, yo creo que tienen gel y también lapicito, pero la pomada, yo estoy fascinada con la pomada. Antes yo solamente usaba el gel porque era el único que tenía, pero ahora con esta pomada es lo máximo. Y viene con este pincelito que viene por un lado el cepillo y por el otro lado el pincel, que es perfecto para pintarse las cejas. El tono que yo uso es el Light Blonde, que es lo más clarito que hay. Y miren cómo es la pomada. El color es súper lindo porque es como un rubio ceniza, no es esos rubios que se ven como naranja. Entonces yo agarro un poquito, ya van a ver cómo me pinto las cejas para que se vean muy natural. A mí no me gustan unas cejas tan marcadas. Siempre comienzo desde la esquina, desde lo que quiero que sea el arco de mi ceja hasta el final y
lo que hago es hacer primero los bordes y relleno con lo que queda en la misma brochita. Ya van a ver que yo me pinto las cejas súper sencilla. Ok, luego hago el borde de aquí abajo. Voy a ir desde la punta hasta lo que hice ahorita. Aquí desde el comienzo de nuestra ceja hasta acá. Yo prefiero ir agarrando como de poquito en poquito. Y ahora aquí arriba también. Y lo que queda lo voy rellenando desde aquí del medio hacia adentro. Ok, aquí ya tengo mis dos cejas maquilladas y lo que hago es que le paso un poquito el cepillito para difuminar bien y para que terminen de quedar bien perfectas. Lo que voy a hacer es que voy a agregar esto que es un gel con un cepillito que es el mismo color, el Light Blonde, pero este es en marca Essence. Esta marca me ha encantado, la verdad, es súper económica y es vegana, me fascina. Le quito un poquito el excedente en el mismo envase y la paso así como peinándolas hacia arriba, que me gusta que queden así hacia arriba, y esto le aporta un poquito de color y como un poquito más de dimensión a la ceja, ¿ven? No se ve así como que tan plana y el color se ve súper bello. Lo que voy a hacer es como me quité el maquillaje aquí alrededor, me voy a agarrar un poquito de base. Eso hace que te quede la ceja muchísimo más perfilada. Agarras un poquito de base y lo pasas alrededor de la ceja. Y también aquí por la parte de abajo hace que sea muchísimo más limpia. Y listo. Miren cómo me quedaron mis cejas de bellas. El tono totalmente diferente. Ven que no es que se me vean amarillas, no se me ven muy rubias, sino que se ve un tono súper bien con un cabello cuando está claro. Si tú tienes tu cabello castaño claro, también esta técnica te va buenísimo, porque el color es muy lindo como quedan las cejas. O sea, no quedan tan negras, pero tampoco quedan rubias. Es como un tono marroncito súper lindo que se ve muy bonito con todos los tonos claros, con marrones. Si tienes reflejitos en tu cabello, también se te van a ver las cejas así hermosas. A mí me fascinan como se ven las cejas así. ¿Qué les parece a ustedes? Díganme abajo en los comentarios si les gustó este video, y si te gustó, por favor déjame una manita arriba para saber que te encantó. También cuénteme qué otro video quieren ver de mí, que yo con muchísimo gusto lo haré para todos ustedes. Y no se les vaya a olvidar compartir este video. Compártalo. Y por supuesto, si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao.